Buenos días hermanos, bienvenidos a este servicio de hoy. Como siempre es una bendición que todos podamos estar aquí reunidos para darle gracias a Dios y para bendecirlo y para decirle cuánto lo amamos y para cumplir su voluntad. Antes de empezar, quisiera que me acompañara en oración. Padre Santo, Señor, gracias por este día, gracias por bendecirnos tanto, Señor, gracias porque nos diste el descanso en la noche y nos levantaste en esta mañana y nos diste la fortaleza para estar aquí reunidos para adorarte y para darte gracias, Señor. Señor, te pedimos en este momento que todo lo que hagamos hoy sea de acuerdo a tu voluntad y agradable ante tus ojos, Señor. Que los cantos sean como oraciones que salgan de nuestro corazón, que cantemos en verdad y en espíritu, que las oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo y lleguen a ti como un aroma fragante, que tomemos la cena, Señor, recordando el sacrificio que se hizo por nosotros, que tomemos esa cena dignamente y Señor también que la prédica venga de tu palabra, que sea el Espíritu Santo guiando la enseñanza y que sea el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones para poder entenderla y guardarla y sobre todo aplicarla y enseñárselo a otros, Señor. Señor, te agradecemos por todo esto, te pedimos para que los que todavía no estén conectados se puedan conectar pronto, Señor, y que estemos todos aquí juntos en espíritu, Señor, para adorarte y darte gracias. Especialmente te agradecemos esto por tu Hijo Jesucristo y en su nombre oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio en esta hermosa mañana a las alabanzas. Los invito a entonar este hermoso himno que titula Te vengo a decir. Dice así: Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Te quiero, Señor, te amo, Señor, con el corazón. Amén, hermanos. Vamos a entonar el himno que titula Pescador de hombres. Cantemos. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena. He dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Tú
sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni espada, tan solo red y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiere seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, que a mí me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti. Buscaré otro mar. Amén, hermanos. A continuación los dejo con mi hermano encargado de la oración en esta hermosa mañana. Buenos días, hermanos. Qué alegría estar con ustedes de nuevo. El día de hoy, para acompañar del libro de Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 11. Vamos a leer. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria. Y debido a su gloria y excelencia, promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera,
más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, porque podemos estar de nuevo aquí reunidos, aquí otra vez juntos, en espíritu. Padre, te pedimos que nos bendigas en esta mañana, que todo lo que hagamos sea de tu agrado, Señor, que, que nos acordemos realmente de lo bueno que tú eres con nosotros, tus misericordias diarias que tienes con nosotros. Te pedimos que nos llenes de tu espíritu esta mañana, que te cantemos, Señor, de todo corazón, Señor, que tus palabras nos lleguen y nos cambien, Padre. Señor, te pedimos unas peticiones esta mañana con hermanos que se encuentran enfermitos, como por ejemplo el hermano Jaime Hernán, el hermano Juan Aguavara, el hermano Alejandro Balbuena, por el hermanito Cristian Cortés, Viviana Cortés, por Patricia Navarro también, Señor, que pedimos que estén con ellos y todos los que no hayan mencionado, Padre, que tengan alguna dificultad, que tengan algún tropiezo en este momento, Padre, darles el apoyo, Señor, que necesitan, ayudarles a que si necesitan alguna ayuda, nos apoyemos unos a otros, Señor, que no tengamos temor de pedir, Señor, entre nosotros. Padre, esta mañana bendícenos y protégenos y guíanos en todo, Padre. Te lo pedimos todo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos, cantando alabanzas. Los invito a entonar el Salmo 138, versículos del 4 al 6. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso en sus caminos,
porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Amén, hermanos. Himno que titula Dulce Comunión. Dulce Comunión, la que gozo ya. Cantemos. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, hermanos. Lo dejo con mi hermano encargado de la cena del Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Qué placer estar aquí con ustedes esta mañana para poderle cantar al Señor, para poder orarle, para unirnos en oración por las cosas que tenemos pesadas en nuestro corazón y hacer todo esto con mucho gozo, ¿no? A pesar de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, cualquier preocupación que tengamos, este es el momento de verdaderamente olvidarnos de todo eso y darle un tiempo dedicado al Señor. Y un mandato que tenemos y un momento muy importante en esta mañana es el podernos acordar de lo que Jesús hizo por nosotros. Y a mí me parece que la Biblia es una cosa tan maravillosa, tan llena de sabiduría, inspirada por Dios. Y una prueba de eso la encontramos en Isaías 53, en donde miles de años antes de que Jesús viniera, miles de años antes de que cualquiera de esas cosas sucediera, ellos narran ahí exactamente cómo iba a ser el sacrificio de Jesús y todo lo que iba a pasar y todo para nuestro perdón. O sea que más prueba que eso no nos puede dar el Señor, ¿no? O sea, es una cosa increíble y los voy a leer para que ustedes vean esto y después si quieren en sus casas en otro momento lean la crucifixión en uno de los evangelios y comparen y se den cuenta cómo Dios tenía esto perfectamente planeado y todo por amor a nosotros, todo por querer salvarnos. Así que leamos de Isaías capítulo 53, vamos a leer todo el capítulo, son 12 versículos. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores,
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que en este momento, hermanos, después de oír esas palabras proféticas de lo que sucedió con Cristo, vamos a concentrarnos en ese sacrificio que Él hizo en la cruz y vamos a comenzar orando por este pan sin levadura que representa ese cuerpo que Él voluntariamente entregó en la cruz, porque Él en cualquier momento pudo haber llamado una legión de ángeles para que le liberaran, Él pudo haber acabado el mundo en ese instante, pero Él por salvarnos soportó esa cruz. Así que vayamos en oración por este pan sin levadura. Padre Santo, que estabas en el cielo, te venimos a tu trono de gloria, humillándonos y reconociendo que hemos pecado, Señor, abundantemente, Señor, y que dependemos de tu misericordia para poder acercarnos a ti con la comodidad que lo hacemos. Necesitamos de esa sangre y de ese cuerpo de Cristo en la cruz para poder ser llamados hijos tuyos. Necesitamos de ti, Señor, para poder recibir ese perdón de pecados, porque no hay buena obra que podamos hacer que borre el mal que ya cometimos, Padre Santo. Pero tú en tu sabiduría mandaste a tu Hijo, nos lo entregaste como un cordero perfecto para sacrificio para nuestros pecados, Señor, y te agradecemos por esa manifestación de amor y te pedimos que no sea en vano en nuestras vidas, Señor, que seas tú tomando las riendas de nuestro camino, que todo lo que suceda en nuestra vida sea autorizado por tu santa palabra, por tu voluntad, Señor, que aprendamos a aceptar tu voluntad en nuestra vida, ya sea en el momento bueno como en el momento difícil. Y te suplicamos, Padre, que tengamos el valor de hablarle a los demás de ese sacrificio, que no nos acobardemos de decirle al mundo que solo en ti hay salvación, Padre. Tanto gracias por esta mañana y esta oportunidad de partir este pan que representa el cuerpo de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. De igual manera vamos a ir a orar por el fruto de la vida, hermanos. Padre Santo, continuamos en oración ante tu trono, Señor, agradeciéndote por esa sangre que fue derramada en la cruz, la sangre que nos limpia constantemente, Señor. Te suplicamos que tengas paciencia de nosotros, que seas misericordioso como lo has sido hasta ahora, Señor, que nos ayudes a estudiar tu Biblia no solamente para tener más conocimiento en nuestra mente, sino para cambiar verdaderamente cómo pensamos, lo que sentimos y cómo actuamos, Señor.
Te suplicamos que de igual manera como tú nos has perdonado, nos des un corazón de perdón para que no tengamos malos sentimientos contra nadie, sino que abunde la paz en nuestro corazón y la única manera de poder tener paz es perdonando verdaderamente a los que nos ofenden, Señor, y te suplicamos que nos des ese regalo de tener esa humildad de poder perdonar, así como tú nos has perdonado, Padre Santo. Te suplicamos también que nos ayudes a fortalecernos en nuestro hombre interior para que cuando veamos la tentación corramos hacia el otro lado, para que tomemos decisiones que sean basadas en tu palabra y nos alejemos de las cosas de este mundo que se ven tan atractivas, que parecen tan divertidas, pero que en verdad lo único que hacen es llenar nuestro corazón y nuestra alma de cosas que no deben ser. Te suplicamos que nos ayudes a preferirte a ti siempre, Señor, que nos ayudes a que en verdad vivamos cada día y cada momento pensando en si lo que hacemos es algo que te agrade a ti y hagamos todas las cosas verdaderamente para tu honra y para tu gloria, Señor. Te agradecemos por esta cena que estamos tomando, anhelando el día en que la vamos a poder tomar en tu presencia, Señor, viendo a Cristo, viéndote a ti cara a cara, experimentar lo que es la perfecta comunión, porque ahora vemos como entre un espejo, pero algún día podemos ver, vamos a poder ver cara a cara, Señor. Te agradecemos por todo lo que haces por nosotros día a día, por todas las mil bendiciones que tenemos, porque nunca nos falta ni el alimento ni el abrigo, y con eso tenemos, ricos ya somos, Señor. Gracias te damos por todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermano, con esto concluimos la cena del Señor. Vamos a continuar con unos cantos más y después con la lección de esta mañana. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a continuar, hermanos, cantando alabanzas. Vamos a entonar el himno que titula Sembraré. Cantemos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mar la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Amén. Vamos a seguir cantando alabanzas. Vamos a entonar esta hermosa alabanza que titula En presencia estar de Cristo. Cantemos, hermanos. En presencia estar de Cristo, ver
su rostro que será. Cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemple allá, cara a cara, pero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara, pero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos con su amor. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Amén, hermanos. Nos dejo con nuestro hermano encargado de la predicación en esta mañana. Buenos días, mis amados hermanos. Hoy es primer día de la semana, es domingo, y por la voluntad de Dios, por la gracia de Él, hoy estamos nuevamente reunidos. Ha sido una semana dura, una semana estresante, se siguen perdiendo vidas humanas, esta enfermedad parece que no cesara, que como que cada día está peor, pero no hemos perdido la confianza en Dios. Pase lo que pase, Dios es Dios, nunca dejará de serlo. Bueno, mis hermanos, hoy hay una reflexión especial y el punto de partida del crecimiento cristiano será siempre tener una convicción de que la palabra de Dios es la Biblia y que en ella está lo que cada cristiano debe conocer. Pero a veces nosotros le creemos a la Biblia porque un descubrimiento científico confirma lo que allí está escrito. Y la verdad es que la palabra de Dios no necesita que alguien o algo lo confirme.
debemos creerla sencillamente. Haya o no ciencia, hayan o no científicos, la palabra de Dios es únicamente palabra de Dios. Está dejada para nosotros porque es la única verdad. Mi fe en la palabra de Dios no depende de mis emociones o sentimientos, sino de lo que yo sé que es verdad. ¿Y qué es lo que yo sé? Que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, como es palabra de Dios, debo creerla tal como está. Así que, mis hermanos, los sentimientos fluctúan, las emociones cambian, pero la palabra de Dios nunca cambia. La palabra de Dios es para siempre. Y yo lo digo esto como una introducción a la reflexión que hoy traigo, porque la palabra de Dios nos deja unas enseñanzas impresionantes como la que hoy voy a tratar. Por eso, antes de comenzar, le pido a Dios para que a través de su Espíritu Santo me dé la sabiduría, me dé las palabras que se necesitan para dejar sembrado en nuestros corazones esta enseñanza, y que cualquier angustia, que cualquier preocupación que nosotros en este momento tengamos quede mitigada, quede cautiva a la palabra de Dios. Sabemos que hay muchos problemas, como lo dije antes, pero la confianza en Dios no la podemos perder. Hasta el último segundo de vida que tengamos, la confianza la debemos tener y poner siempre en Dios. Así que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe y nos mantenga ese corazón abierto para que su palabra llegue a nosotros como Dios quiere que sea escuchada. Bueno, mis hermanos, hay un pasaje hermosísimo en Lucas capítulo 5, versículo 17 en adelante. Se narra un milagro de esos tantos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo y que dejó asombrado a las personas que lo vieron. Voy a leer lo que narra este pasaje. Lucas capítulo 5 hasta el versículo del versículo 17 al versículo 26. Dice la palabra de Dios así: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas.
Mis hermanos, este pasaje para mí en lo personal me impacta de gran manera. Dice el versículo 17 que Jesús estaba enseñando y en una oportunidad pasada veíamos o habíamos hablado de Jesús como el maestro. El maestro está para enseñar y Jesús como ninguna otra persona lo estaba haciendo. ¿Quién era su público? Fariseos y doctores de la ley de varias regiones. La palabra nos dice que habían fariseos y doctores de la ley de Galilea, de Judea y Jerusalén, entre otros. Y digo entre otros porque había más gente. Dice la palabra, dice ese versículo 17, en gran cantidad. Los que hemos sido docentes sabemos que quienes nos escuchan cuando estamos enseñando quieren aprender algo de nosotros. Saben que quien enseña es autoridad en un tema, pero también puede haber gente que escucha para probar si la persona que enseña domina el tema o es sencillamente un charlatán. O de pronto, escuchan para buscar el momento de entorpecer la enseñanza y lo pueden hacer generando preguntas que nada tienen que ver con el tema o haciendo comentarios que harían sentir mal al docente. Pues mis hermanos, la Biblia en los libros de los evangelistas así nos muestran la actitud de los fariseos, saduceos, sacerdotes y doctores de la ley. Si leemos Mateo, leemos Marcos o Lucas o Juan, encontramos siempre algunas dificultades que los fariseos querían ponerle a nuestro Señor Jesucristo cuando Él estaba enseñando. Y lo contradecían. Donde quiera que Él se presentaba para enseñar, entonces afirmaban de Él cosas falsas o sencillamente le decían que era un mentiroso o un blasfemo o le hacían unas preguntas como para ver qué tanto Él sabía. Pero nuestro Señor Jesucristo normalmente los dejaba callados y asombrados con sus respuestas y sus actos, como lo demuestra este pasaje que acabé de leer. Lo cierto es que en este momento había una inmensa multitud de personas que en esta oportunidad lo escuchaban y al parecer dentro de una casa, porque había aglomeración de gente que como que estaba difícil entrar hasta donde estaba nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice el versículo 18, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. ¿Qué procuraban ellos? Llevar al paralítico hasta adentro y ponerlo delante de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ponerlo cerca, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ponerlo en primera fila, como a veces decimos. El pasaje dice que querían ponerlo delante de Él, pero vieron que era imposible pasar por entre la multitud. Y entonces en el versículo 19 nos dice que, dice así, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Notemos en primer lugar que estas personas estaban decididas a acercarse a Jesús como fuera, con incomodidades, pero como sea, con tal de lograr lo que se propusieron, que era poner al paralítico delante de nuestro Señor Jesucristo. Los amigos del paralítico deseaban traerlo a Jesús para que pudiera ser curado. ¿Qué hicieron entonces? Subieron al tejado y haciendo un roto, una abertura, o a lo mejor retiraron alguna teja, algo quitaron allá en el techo, y por ese hueco descolgaron al paralítico con todo y camilla y lo pusieron en medio de la gente, o sea, en medio de los fariseos, en medio de los
escribas que habían ahí y doctores de la ley. Pero en todo caso, que quedara delante de Jesús. Y consiguieron dejarlo delante de él. Así lo dice su palabra. Es decir, que para que ellos hicieran todo eso es porque sabían que Jesús podía hacer cosas asombrosas, sobrenaturales en esta persona. Las cosas asombrosas, mis hermanos, suceden cuando se está delante de nuestro Señor Jesucristo, como lo va a mostrar este pasaje. Entonces, aunque la Biblia no lo dice, podríamos pensar que el paralítico posiblemente no tenía la certeza de que Jesús lo pudiera sanar, pues el pasaje dice que lo que llamó la atención de nuestro Señor Jesucristo fue la fe de ellos, los que lo estaban bajando a como diera lugar, es decir, de los hombres que se esforzaron en poner este paralítico enfrente de Jesús. O pensemos de pronto que en la expresión ellos estaba también incluido el paralítico, aunque dudo que esa sea la interpretación o el entendimiento que nos deja el mensaje, porque Jesucristo entonces pudo haber dicho que viendo la fe de él, pero dijo fue viendo la fe de ellos. De este modo, los amigos del paralítico consiguieron llamar la atención de nuestro Señor Jesucristo hacia él, y entonces la curación se efectuó. Sigamos leyendo. Versículo 20. Al ver él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Vio la fe de quién? De ellos. Y dijo que: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿A quién se lo dijo? Al paralítico. Cada suceso de nuestro Señor Jesucristo tiene tantos mensajes y tanta verdad que entre más leamos la Biblia nos damos cuenta que menos sabemos de todo lo que Él nos quiere enseñar. A mí este pasaje me dejó muchas enseñanzas. Lo cierto es que la fe de ellos permitió que nuestro Señor Jesucristo hiciera ese milagro. Nosotros vemos a nuestro alrededor personas que no tienen fe, que están apartadas de Dios y no oramos por ellas. Personas que tienen necesidades y no hacemos nada por ellas. Muchas veces en nuestras familias están esas personas y no oramos por ellas. Y nos consideramos personas de fe. Necesitamos orar por todo el mundo, mis hermanos. Este pasaje nos dice que gracias a que ellos tenían fe en nuestro Señor Jesucristo, fue que se obró ese milagro en ese hombre paralítico. La fe de unos generó milagro en otra persona. Debemos entonces orar por aquellos que no quieren saber nada de Jesucristo, porque de acuerdo con su palabra, el Espíritu Santo, por nuestras oraciones, obra en ellos. Sucede algo, mis hermanos, que cuando se pertenece al mundo, o cuando pertenecíamos al mundo, que equivale a decir que estuvimos en un estado puramente pecaminoso, no sentimos ni sentíamos necesidad de Dios. Creemos que todo está bien, incluso aún viendo a personas en problemas graves de drogadicción o de delincuencia o personas violentas, creíamos que todo eso era normal que sucediera. Pero nosotros ya no pertenecemos al mundo. Ahora sabemos que los que están allí están perdidos. Por eso necesitamos orar por ellos. Mis hermanos, estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que a veces creemos que es fácil llegar hasta Él, no lo es. Y en este pasaje nos lo muestra.
pero sí se puede luchar, como también el pasaje lo indica. Se puede ser esforzado. El que algo quiere, luchando se consigue, dice un dicho, ¿verdad? Y más tratándose de las cosas de Dios. Pero lo sorprendente del suceso es que en lo narrado hasta el versículo 20, que ya estaba el paralítico en medio de las personas y delante de Dios, de Jesucristo, sencillamente nuestro Señor Jesucristo dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Hasta ahí todavía no había ese milagro físico que fue el motivo de tanto esfuerzo por parte de los hombres que lo llevaron. El paralítico estaba en medio de los fariseos y esos doctores y delante de Jesucristo, y la expresión de nuestro Señor Jesucristo fue: hombre, tus pecados te son perdonados. Es decir, hubo perdón de pecados sin haberse pedido, pues el paralítico fue llevado para una curación física, pero recibió perdón de pecados de parte de Jesucristo, que es Dios. ¿Y saben por qué? Porque a veces el pecador no se ve a sí mismo pecador y por lo tanto no siente la necesidad de pedirle a Dios que lo perdone. Cuando yo pertenecí alguna vez al mundo, no recuerdo algún momento que yo le haya pedido perdón a Dios por ser pecador. No tenía conciencia de ser pecador, pero gracias a que Jesucristo sí lo sabe y lo ve todo, otorga ese perdón de la manera más amorosa y asombrosa. Y como lo vemos en este pasaje, puede ser en medio de una situación que aflige al ser humano, como en este caso. Mis hermanos, cuando oremos por personas que estando enfermas no conocen de Dios, podemos pedir primeramente por Él el perdón de sus pecados. Yo actualmente conozco unas personas que están enfermas y he estado compartiendo la palabra de Dios con ellos y están graves además, pero no se reconocen a sí mismas pecadoras y reniegan contra Dios. Debemos orar por ellas para el perdón de sus pecados, y ojalá también la persona enferma lo haga directamente si llega a tener ese convencimiento que lo otorga el Espíritu Santo. Mis hermanos, no hay nada que impida que Dios nos perdone, excepto nuestra propia negativa a venir a Él a través de nuestro Señor Jesucristo. Él está listo para perdonar si nosotros estamos dispuestos a recibirlo y a ponernos en su presencia como lo hicieron con este paralítico. Por eso, el afán de ellos de que el paralítico estuviera delante de él, ese era el propósito real. Así ellos no lo supieran, pero el verdadero propósito era de que ese paralítico estuviera enfrente de nuestro Señor Jesucristo, porque primeramente iba a recibir el perdón por sus pecados. En la palabra de Dios hay otros pasajes similares, y yo quiero leer uno sencillamente, es para desvirtuar afirmaciones que hacen algunas personas de que nosotros no podemos pedir por el perdón de los pecados de mi hijo, por ejemplo, o de mi hermano, o de mi mamá, obvio, si están vivos, porque ya después de muertos, ¿ya qué? O por el perdón de los pecados de mi jefe, o de un vecino, de una vecina, o de cualquier persona, pues, del presidente de la república, de un senador, de un general, de cualquier persona. Mis hermanos, sí podemos pedir perdón por los pecados de ellos. ¿A quién le pedimos perdón por los pecados de ellos? A Dios. Y entonces hay un relato muy interesante, muy bonito, del Antiguo Testamento. Y dice ese pasaje que
dicen los historiadores que eso pudo haber pasado unos 400 o 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió que la nación de Israel, o sea, el pueblo judío, estaba en un estado de desesperación, en un caos total. Y entonces sucedió que esa nación fue invadida por los enemigos. Babilonia invade, el imperio de Babilonia invade la nación judía. Y además de que la invade, la destroza, destruye el templo que Salomón le había construido a Dios, destroza casas, destroza todo lo que se va a su paso. Y no contento con eso, en esa invasión, los babilonios, de la que alguna vez también ya habíamos hablado, se llevan cautivo a un montón de personas. Otros alcanzaron a huir, se dispersaron, pero en todo caso sucedió una tragedia para el pueblo escogido por Dios. Y entonces se van y los llevan cautivos por cerca de 70 años, dice la palabra. Pero sucedió algo, que el lamento de los que regresaron a Jerusalén después de haber sido destruido, porque me imagino que esa ciudad quedó como una ciudad fantasma, como llamamos nosotros, como que ya no hay personas, no hay ni siquiera un perrito en la calle, ve uno construcciones destruidas, ve uno de pronto personas que se lamentan, etcétera, etcétera. Todo eso ocurre cuando ha habido un destrozo en una ciudad. Pero las cosas cambian a voluntad de Dios. Y sucedió que Nehemías empieza a orar ante Dios por sus pecados y por los pecados de su pueblo. Y Dios obró. Voy a leerlo. Está en Nehemías capítulo 1 del versículo 5 al 7. Dice así. Está aquí hablando Nehemías con Dios. Dice: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Mira esa oración tan impresionante. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche. Mire, dice la palabra que no fue solamente un día, día y noche oraba él. Pero ¿por qué oraba? Vea lo que sigue. Que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Y si ustedes quieren, pueden continuar leyendo el pasaje para que vean qué sucedió después de esta oración, en el que Nehemías no solamente reconoce los pecados de su pueblo, del pueblo donde él está, del pueblo de Dios, sino que también reconoce los pecados de él y los de su propia casa. Y por eso él nombra, hasta el Papa dice, y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Qué vio Dios en Nehemías? Su fe. Vio la fe de Nehemías. Así el pueblo de Dios, así el pueblo de Israel no se haya acordado de Dios, pero Nehemías oró por los pecados de ellos y oró por sus propios pecados. ¿Qué vio nuestro Señor Jesucristo en las personas que llevaban al paralítico? La fe. La fe de los hombres que llevaron al paralítico. Así el paralítico no estuviera seguro de la misericordia de Dios,
o no conociera de Dios. ¿Y qué recibió él? Perdón de pecados. Entonces, mis hermanos, podemos orar por nuestros hijos rebeldes, por otros familiares rebeldes, incluso si son nuestros padres, tíos o abuelos, por los vecinos rebeldes, por los compañeros de trabajo. Debemos hacerlo por cualquier persona o nación que se esté perdiendo. Díganme, mis hermanos, voy a hacer una pregunta. ¿Qué pierdo si oro por el perdón de los pecados o por la conversión de un amigo o de mi jefe? ¿Qué pierdo? Nada. Y en cambio, sí hay mucho por ganar. Así mi hijo o mi hermano no sea el que lo pida, porque ve que no necesita de Dios, el Espíritu de Dios trabaja en esa persona por mi clamor y por mi ruego. Y si no me creen, entonces, como les dije antes, terminen ustedes de leer el pasaje de Nehemías para que vean lo que pasó cuando él pidió perdón por los pecados del pueblo de Israel y por los de su propia casa. ¿Cuántas personas, mis hermanos, se habrán convertido porque alguien alguna vez oró por él o por ellos? Y Dios respondió esa oración. La necesidad de Dios es de todos, así no se reconozca. Y tenemos algo a nuestro favor, y es que Dios a todos nos ama. Por eso es que se entiende el esfuerzo de estos hombres de poner al paralítico delante de nuestro Señor Jesucristo. Era solo uno, un paralítico, era solo un hombre. Es que la cantidad es lo de menos. Un solo hombre pecador vale la pena todo el esfuerzo que se haga para que Él conozca y quede delante de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para acercarnos a Dios, para llegarnos a Jesucristo, debemos tener una resolución firme y decidida, como la que mostraron los amigos de este hombre. Las dificultades y los obstáculos las pone Satanás y todos lo sabemos, pero también las pone nuestra carne. Pero debemos esforzarnos y que nada nos impida o nos detenga para orar por nosotros y por otros. Por eso la insistencia de que leamos la Biblia con regularidad, de que escuchemos el Evangelio, que obedezcamos su palabra y que estemos orando en conjunto o en lo secreto, como dice la palabra. Si no lo hacemos, nuestra salud espiritual está en peligro. Eso fue lo que vio Jesucristo en el hombre. Por eso es que Él pregunta. Por eso es que cuando lo vio paralítico, pareciera que no le importó al comienzo. Yo pregunto, mis hermanos, ¿qué vio primero nuestro Señor Jesucristo en este hombre? ¿Lo vio paralítico o lo vio pecador? La respuesta salta a la vista. Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Qué vio primero? Lo vio pecador antes que verlo paralítico. Todos nosotros, enfermos o sanos, físicamente tenemos pecado. Por eso debemos pedirle a Dios permanentemente que nos perdone y que perdone a quienes no piden perdón, porque ellos no piden perdón porque no se ven pecadores. Pero nosotros que sí tenemos esa conciencia y esa convicción, debemos pedir perdón por los que no piden perdón. El pecado, mis hermanos, nos paraliza y enceguece la vida espiritual.
El pecado no nos deja avanzar en la madurez espiritual. Este hombre no podía caminar. El pecado nos somete y nos esclaviza y nos paraliza espiritualmente. Pero sigamos leyendo. No falta el fariseo que contradiga como le ocurrió a Jesús. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este hombre que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La palabra cavilar significa reflexionar o pensar. ¿Y qué pensaron? Que Jesús blasfema. La blasfemia es una palabra que en el griego significa hablar mal o hablar en contra de Dios. Pero Jesús, que conoce los pensamientos de ellos y de todos, ¿qué dijo? ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Eso es lo que dice el versículo 22. Aquí los corazones significa pensamientos o mente. Lo que nuestro Señor Jesucristo les decía es: ¿qué clase de pensamientos son esos? ¿Por qué piensan así? Era prácticamente lo que nuestro Señor Jesucristo le decía a los fariseos. A los fariseos les pareció grave, terrible, que Jesucristo se dijera a sí mismo Dios o usurpador de Dios, porque para ellos solo Dios perdona los pecados, y efectivamente es así. Solo que ellos no creían o no creyeron que Jesucristo es Dios y que por lo tanto, siendo Dios, tiene la autoridad para perdonar pecados. Si hubieran comprendido ellos que estaban ante Dios, hecho hombre, y que vino para morir por los pecados de todos nosotros, y todos quiere decir incluidos los fariseos y los escribas y los saduceos y cuanta persona quieran agregarle a esa bolsa, ellos no lo vieron, no vieron que estaban ante el que tiene la autoridad para perdonar los pecados, porque estaban ante Dios hecho hombre. Por eso es que en el versículo 23, cuando Jesucristo le escucha los pensamientos de ellos, entonces Él dice, versículo 23, que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda. Pues en el contexto que se estaba viviendo, de tener un paralítico al frente, pues obvio que resulta más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque solo se requiere de hablarlo. ¿Por qué? Porque no se necesita de una demostración de que sus pecados son perdonados. Pero cuando se dice levántate y anda, la demostración sí tiene que verse inmediatamente. El paralítico tendría que levantarse y caminar si se tiene el poder para sanar. Y si no se levanta, pues entonces estaríamos viendo a la persona como un farsante, como un embustero o como un mentiroso. Así que decir tus pecados te son perdonados es más fácil que decir levántate y anda. Esta parte de levántate y anda, como lo dije antes, sí resulta difícil de comprobar, a menos que se tenga el poder para levantarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, que conocía el corazón de los fariseos y de los escribas, lanza esa pregunta, porque si Él se levanta, si el paralítico queda sano, que es lo difícil de ver para los fariseos, podía demostrar entonces que sí tenía el poder para perdonar pecados. Porque el hombre natural, el hombre que no ve sino lo que está frente a sus ojos, siempre pedirá una demostración. Luego, no cualquiera puede hacer que un paralítico camine, o que un muerto resucite, o que un enfermo de lepra o ciego se cure. No es fácil creerlo y verlo para el hombre natural.
Pero desde el contexto de Dios, eso sí le resulta fácil, porque a Dios solamente basta con que Él diga, levántate y anda, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Curar a una persona para Dios es fácil, solo tiene que decirlo, o desearlo, u ordenarlo. En cambio, para Dios, perdonar pecados, que para el fariseo podía haber sido lo fácil porque bastaba solamente con decirlo, a Dios sí le fue difícil, sí le costó, porque para el perdón de pecados implicó que su Hijo Jesucristo, el unigénito, muriera por nosotros para que todos nuestros pecados fueran perdonados. Y esto lo confirma Romanos capítulo 8, versículo 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este pasaje dice que si Dios hizo lo que era más difícil y doloroso para Él, como fue dar la vida de su propio Hijo, es decir, hizo el milagro más difícil para nosotros, que fue perdonar pecados con el sacrificio de su propio Hijo, después de esto no hay nada que Él no pueda hacer por mí. Nada puede ser mayor que el sacrificio de Jesucristo por nosotros, porque con este sacrificio dio todo de Él por nosotros. Y lo quiero de verdad, de corazón, volverlo a repetir: nada puede ser mayor que el sacrificio de Jesús por nosotros, porque con ese sacrificio Dios dio todo de Él por nosotros. Así que escuchemos a Dios. Si algo me paraliza espiritualmente, Jesús me dice: Francisco, levántate, estás sano, estás curado, porque ya te perdoné. Mi salud espiritual depende de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue que Él inmediatamente dijo, versículo 24: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, para sanar espiritualmente, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Mis hermanos, sean cual fueren nuestras dificultades para acercarme a Dios, es preciso abrirnos paso por en medio de las dificultades, como sea. Las enfermedades físicas nos angustian, es cierto, nos estresan, nos duelen. Miremos hoy la humanidad, cuántas cosas están pasando, cuántas personas han muerto, hay enfermos a todo nivel. Yo escucho a líderes políticos, a líderes de iglesias, a padres de familia, a hijos pidiendo por la sanidad de sus padres o de un familiar. A mí en lo personal, las enfermedades me atormentan, mis hermanos, pero a veces no sentimos con el mismo dolor o angustia las enfermedades espirituales, las que más le interesan a Dios, pues de ellas depende la salvación. Luego, este pasaje nos demuestra que a nuestro Señor Jesucristo sí le interesaban las enfermedades físicas que nos agobian, pero más le interesan las espirituales. ¿Cuántas personas, mis hermanos, habrán muerto sin haberse acercado a nuestro Señor Jesucristo? La muerte es una realidad para todos, pero la salvación y la vida eterna aún más, y también debemos pensar en ella. Por eso, oremos por nosotros y por todos los demás, para que Dios nos perdone y nos ayude.
¿Qué hizo Jesucristo en este paralítico? Primero le dio la sanidad espiritual. La prioridad, sanidad espiritual. Y luego, la sanidad física. Para terminar, mis hermanos, quiero concluir diciendo, este pasaje nos deja ver la omnisciencia de Dios. Es decir, que Él conoce nuestros pensamientos. Dios conoce nuestros pensamientos. Todos nuestros pensamientos los conoce, por más que tratemos de ocultarlos. Así como nuestro Señor Jesucristo conoció los pensamientos de los fariseos, conoce los de nosotros. Y mire lo que dice el salmista, un pasaje que me pareció hermoso y muy apropiado para este momento. Dice este pasaje así en el Salmo 139 del versículo 2 al 13. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Antes de que yo piense algo, ya Dios conoce lo que voy a pensar. Antes de que yo hable algo, ya Dios conoce lo que yo voy a hablar. Pero en Hebreos también hay un pasaje que nos dice lo mismo. Hebreos 4, versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué más nos deja de enseñanza este pasaje? Nos deja ver también la compasión de nuestro Señor Jesucristo. 2 veces la mostró. La primera, relacionada con la enfermedad espiritual. Antes que ver al paralítico, ¿qué fue lo que él vio? A un hombre pecador. Antes que ver su condición de paralítico, primero vio su interior, vio los pecados. ¿Y qué hizo? Lo sanó primero de lo espiritual, con palabras consoladoras: hombre, tus pecados te son perdonados. Y después sí vio la condición de él, vio la parálisis física de él. Y entonces, ¿qué le dijo? Levántate y anda, recoge tu cama y vete a tu casa. Entonces, primero le anunció la sanidad del alma y después la del cuerpo. La prioridad de Dios siempre, siempre, mis hermanos, será la sanidad del alma. Por eso es que insisto, debemos pedir perdón por los pecados de aquellas personas que no piden perdón por sus pecados. También nos deja enseñanza este pasaje, que la fe de una persona consigue hacer que Dios obre en otra persona que puede no tener fe. Este pasaje también nos deja como enseñanza que Jesucristo, que es Dios, nos está viendo en nuestro interior primeramente. Cristo nos conoce. Cristo lee y observa diariamente nuestras acciones, las palabras y los pensamientos. El hombre puede engañar al hombre, pero nunca engañará a Dios. Este pasaje nos enseña, mis hermanos, que debemos ser insistentes, hacer lo imposible, cueste lo que cueste, para estar siempre al frente de nuestro Señor Jesucristo. Puedo reconocer ante Él que sufro de una parálisis espiritual, y así no lo reconozca, Él lo ve, porque Él ve mi pecado interior. Él ya lo sabe. Entonces, si Él ya lo sabe, ¿por qué yo no le pido perdón a Él? ¿Y por qué yo no pido perdón? Por los pecados de mi hijo, por los pecados de mi mamá,
por los pecados de mis hermanos, de mis sobrinos, de mi vecino, de mi vecina, de mis compañeros de trabajo, de mis jefes. Porque yo no pido perdón por los pecados del presidente de la República. Lo puedo hacer. Ahí están los pasajes que lo demuestran. Y entonces, ¿qué hace él? Él me va a decir: Francisco, levántate y camina, porque tus pecados ya están perdonados. Y para cerrar, mis hermanos, vea esto que nuestro Señor Jesucristo dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mis hermanos, que Dios nos permita vernos de nuevo el próximo primer día de la semana, y que cada nuevo día que Dios nos dé siempre haya desde nuestro corazón un agradecimiento hacia Él, porque pase lo que pase, Él nos ha cuidado, nos ha mantenido. Y sobre todo, por sobre todo eso, no olvidar y siempre recordar y contarle al vecino y al amigo y al hijo y al que sea, que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros para perdonarnos de todos nuestros pecados, porque en Él tenemos vida abundante y la vida eterna. Que Dios nos siga bendiciendo, mis hermanos, a todos. Feliz resto de día y de semana. Bendiciones a todos. Bueno, mis amados hermanos, vamos a terminar la reunión, culto de hoy, con este hermoso salmo, el Salmo 51, versículos del 10 al 12. Cantemos. Créame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Créame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Créame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Créame un limpio corazón, oh Dios, y renueva tu espíritu dentro de mí. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva tu espíritu dentro de mí. Y renueva tu espíritu dentro de mí. Amén, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo en este hermoso día. Bueno, hermanos, ha sido una bendición poder estar aquí juntos para cantarle a nuestro Señor, para decirle cuánto le amamos, para tomar, obedecer sus mandamientos y tomar la cena, para escuchar su palabra, para aprender de su divina voluntad y de cómo podemos nosotros orar por el perdón de los pecados, no solo propios, sino también de todos los que están alrededor nuestro, para que ellos también lleguen a la salvación que es la voluntad del Señor. Eh,
Antes de terminar, como siempre, les recuerdo, tengamos en oración a todos los enfermos, a todos los que tienen necesidades eh, de trabajo, necesidades espirituales, necesidades de fortaleza. Sigamos orando por todos ellos. Oremos por todos nuestros países, por los líderes, para que sea el Señor haciendo su voluntad. Y también para recordarles, como siempre, el miércoles tenemos nuestros estudios bíblicos, los estamos haciendo en línea y pues estén pendientes para que todos los que puedan a estar ahí lo hagan. Han sido estudios que han sido muy edificantes pues para todos. Entonces, no siendo más, que Dios los bendiga a todos y que si Él lo permite podamos estar reunidos en la próxima ocasión. Dios los bendiga.